El capítulo 248 de Valle Salvaje explotó en tensión. La casa grande y la casa pequeña se llenaron de secretos, sospechas y rencor. Rafael, con la mirada firme y la voz temblando de indignación, acusó directamente a Úrsula por la muerte de Julio. A su lado, Adriana lo apoyaba sin titubear, decidida a luchar por justicia, aunque el riesgo fuera enorme. Mientras tanto, los celos de Bárbara hacia Irene creaban nuevas grietas. Cada palabra, cada gesto encendía la intriga en torno a la carta de Amanda. Martín, atrapado entre su secreto con Matilde y los celos que Peppa despertaba, mostraba que incluso los problemas del corazón podían desestabilizar todo en el valle. Matilde, por su parte, descubrió una verdad dolorosa: Gaspar era hijo del duque. Esa revelación la ataba de manera inevitable al linaje de los Galveve de Aguirre, despertando sentimientos encontrados. José Luis, como un lobo astuto, intentó manipular a Rafael para separarlo de Adriana y así conservar el control de las tierras. Pero la firmeza del joven dejó claro que las mentiras ya no funcionaban, su determinación brillaba como fuego en la oscuridad. Y entonces, Mercedes dio un paso que cambiaría todo, reveló que las tierras no pertenecían al duque, sino a los Salcedo de la Cruz y Millar. La furia de Victoria estalló al instante, sus ojos chispeaban de ira y estuvo a punto de acabar con la vida de Mercedes. El valle quedó en vilo, conteniendo la respiración, mientras todos esperaban el desenlace de un ataque que podía sellar el destino de la mujer más valiente, aquella que encarnaba memoria y justicia, que José Luis y Victoria habían querido silenciar. En la casa pequeña, Mercedes estaba sentada junto a la ventana, cosiendo en silencio. Cada puntada parecía medir el tiempo hasta la tormenta que se acercaba. Matilde entró, visiblemente perturbada. La conversación sobre Gaspar la había dejado abatida, pero había algo más pesado flotando en el aire: las tierras de Valle Salvaje. ¿Es cierto lo que dice Adriana, que esas tierras nunca pertenecieron al duque?, preguntó Matilde, con voz cautelosa. Mercedes levantó la mirada. Sus ojos reflejaban duda, resignación y un miedo contenido. Prometí a Adriana que guardaría silencio, dijo con voz baja, pero la verdad no puede permanecer oculta para siempre. Sí, esas tierras pertenecen a los Salcedo de la Cruz y Millar. Matilde se llevó las manos a la boca, horrorizada. Entonces, ¿todo lo que han hecho fue para arrebatar lo que nunca fue suyo? Mercedes asintió lentamente. Por eso Julio sufrió tanto, descubrió parte de esta verdad y se convirtió en un obstáculo. Por eso Adriana insiste en que se les devuelva lo que es suyo. El ambiente se tensó aún más cuando Victoria apareció en la puerta. Su sombra se proyectó sobre el suelo como una amenaza viva. Su voz, helada, cortó el aire. ¿Qué decías, Mercedes? El silencio se hizo absoluto, y cada corazón en la habitación latía con un miedo contenido, consciente de que aquel momento podía cambiarlo todo. La mujer palideció, pero no retrocedió ni un paso. Que esas tierras no son de ustedes, Victoria, dijo Mercedes con voz firme. Nunca lo fueron. La marquesa avanzó, sus ojos encendidos de furia, como brasas listas para devorar. ¿Te atreves a decirme eso a la cara? Su voz goteaba desprecio. ¿A mí, que he sostenido esta casa cuando todos se derrumbaban? Mercedes sostuvo la mirada sin vacilar. Lo sostuviste, con intrigas y mentiras. Pero la verdad siempre sale a la luz. Victoria sonrió, y esa sonrisa era como un presagio de sus actos más despiadados. Has cometido un error, Mercedes. Sus palabras cortaban como cuchillos, un error que no te perdonaré. El aire se volvió irrespirable. Matilde quedó petrificada, consciente de que lo que Mercedes acababa de decir había sellado su destino. Pero Mercedes no retrocedió. Sabía que estaba arriesgando la vida, y aún así, no se arrepintió. Había cumplido su promesa, defender la verdad, cueste lo que cueste. Mientras tanto, Rafael recorría los pasillos de la casa grande. El ceño fruncido y los puños apretados reflejaban su determinación. Durante días, las piezas del rompecabezas sobre la muerte de Julio habían empezado a encajar. Y cada vez estaba más claro. Úrsula estaba en el centro de todas sus sospechas, siempre al acecho, siempre como confidente de su hermano Viscanía. Ritmo musical tenso. Rafael estaba convencido, ella también había sido verdugo. Una tarde buscó a Adriana en el jardín. Ella lo esperaba bajo la sombra de un roble, con esa serenidad que siempre lo sostenía en sus momentos más oscuros. Sé quién mató a Julio, comenzó Rafael, con voz tensa, cada palabra un golpe al silencio del valle. Fue Úrsula. Los ojos de Adriana se abrieron con asombro, incrédula. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó,
conteniendo el temblor en la voz. Rafael respiró hondo. Su mirada se perdió en el horizonte, recordando a Julio, confiando en ellos, confiando en que su amor podría sobrevivir. Ella sabía demasiado, continuó. Julio descubrió información que lo convertía en un obstáculo para quienes querían someterlo. Y justo después, murió. No fue casualidad. Adriana escuchaba en silencio, asimilando cada palabra. Una parte de ella dudaba, pero la firmeza en la voz de Rafael la conmovía. Si eso es cierto, murmuró, estamos ante alguien capaz de todo. Debemos tener cuidado. Más tarde, Rafael se cruzó con Úrsula en uno de los pasillos. La observó con una mezcla de repulsión y desafío. Dime, Úrsula, su voz cargada de ironía, ¿qué haces aún aquí en el valle? ¿Por qué no te has marchado ya, si no tienes nada que ver con nosotros? La doncella se estremeció ante el tono de Rafael, pero intentó disimular con una sonrisa forzada. El valle es mi hogar, señorito, no tengo por qué irme. El silencio que siguió fue pesado, cargado de amenazas no dichas y secretos a punto de estallar. Cada mirada, cada respiración, parecía anunciar la tormenta que se avecinaba. Pero sus ojos evitaron los de Rafael, como si temiera que él pudiera leer la verdad oculta en ellos. El silencio que siguió pesaba como una losa. Cada respiración parecía resonar en el aire cargado de tensión. Rafael la sostuvo con la mirada, percibiendo que bajo esa calma aparente se escondía el secreto de la muerte de su hermano. Adriana, al enterarse del intercambio, comprendió que el enfrentamiento ya había comenzado, y que Úrsula Tarhutempedaría pronto sería desenmascarada. La sospecha había dejado de ser duda y se había transformado en certeza. Rafael estaba decidido. No descansaría hasta probar que Úrsula había sido la mano que envenenó a Julio. Y sabía que en ese camino no solo arriesgaba su vida, sino también la de Adriana. El pajar del valle, con su olor a heno fresco y polvo acumulado, se convirtió en escenario de un enfrentamiento inesperado. Allí se encontraron Bárbara, Irene y Leonardo. Una conversación que intentaba ser conciliadora pronto se tornó áspera. Bárbara, incapaz de contener sus celos, lanzó la primera acusación, su voz temblaba pero no cedía. Irene, no me engañes más. Estás enamorada de Leonardo, y lo sabes. Irene dio un paso atrás, sorprendida. Sus mejillas se encendieron, no de vergüenza, sino de indignación. Enamorada, Bárbara. He perdido a mi hermano y lo único que recibo de ti son reproches. No es justo. Leonardo intervino rápidamente, levantando las manos en gesto pacífico. Por favor, no debería haber lugar para estos pleitos entre ustedes. Son amigas desde siempre, deberían apoyarse, no destrozarse con palabras. Pero Bárbara no estaba dispuesta a calmarse. Su corazón herido latía con rabia contenida. Si de verdad fuésemos amigas, Irene, sus palabras cortadas por la emoción, me habrías contado lo que pasó aquella noche con Leonardo. ¿Por qué lo ocultaste? ¿Por qué dejaste que me enterara después? ¿Como si yo no significara nada? La voz de Irene se quebró entre la ira y la tristeza. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero respondió con dureza. Te he pedido perdón 1000 veces. ¿Qué más quieres de mí? ¿Que me arrastre delante de ti hasta el fin de los días? Ya basta, Bárbara. La amistad no se construye sobre cadenas de culpa. Leonardo, atrapado entre ambas, intentó intervenir de nuevo. No se dejen llevar por el dolor. Irene, Bárbara, ustedes han compartido años de confianza. No permitan que un malentendido las convierta en enemigas. Sus palabras buscaban tender un puente, pero cada una estaba encerrada en su propio dolor. El ambiente en el pajar se cargó de un silencio tenso. Bárbara miraba a Irene con resentimiento, mientras Irene, agotada, apartaba la vista hacia el suelo. Era evidente que hasta que no se revelara el contenido de la carta que Amanda había dejado a Irene, la desconfianza seguiría creciendo. Esa carta, aún oculta, era la llave de un misterio que explicaba el distanciamiento de Irene, pero por ahora mantenía a Bárbara en la oscuridad. Cuando la discusión terminó, las tres figuras se alejaron en direcciones distintas. Leonardo quedó en medio, con la amarga sensación de que sus intentos de reconciliación habían fracasado. Bárbara se marchó con el corazón encendido por los celos, pero con la dignidad intacta. Dolida por la acusación injusta, el eco de aquella confrontación quedó flotando en el aire, como una herida que aún no cicatrizaba. Valle salvaje, donde cada secreto podía convertirse en una carga peligrosa. La amistad entre Bárbara e Irene pendía de un hilo, tan frágil como los lazos que las rodeaban. Martín sentía de nuevo el peso del secreto que lo ataba a Matilde.
En una conversación tensa, casi a escondidas, le pidió con voz grave que no volviera a tratarlo como hermano, ni en privado, ni en público. Si alguien llega a escucharlo, mi vida quedará destruida. ¿No recuerdas lo que pasó con Isabel? Estuvimos a un paso de ser descubiertos, sus palabras ardían en sus ojos. Pero Matilde respondió con firmeza. Eres mi hermano, no puedo negar lo que somos. Martín apretó los dientes, dolido. Interrumpió con dureza. No lo digas más. Victoria sospechaba demasiado de todos. Si llegaba a descubrir la verdad, lo usaría como un peón en sus juegos, y al final, él sería quien pagara el precio más alto. Pero la tensión con Matilde no era su único problema. El recuerdo del beso entre Peppa y Francisco lo perseguía con obstinación, fugaz, pero imborrable. Lo había marcado más de lo que quería admitir, aunque intentaba mostrarse indiferente. Cada vez que los veía juntos, un nudo de celos le cerraba la garganta. Una cena que pretendía ser un momento de camaradería terminó siendo insoportable para Martín. Mientras Francisco reía con Peppa, él no podía apartar de su mente la imagen de aquellos labios rozándose. El vaso de vino se le quedó a medio camino, y, con una excusa poco convincente, se levantó de la mesa. «Mañana tengo trabajo temprano», murmuró, retirándose apresuradamente. Francisco, en cambio, parecía ajeno a todo. Sus días transcurrían entre bromas y desatinos, sin mostrar el menor interés por la responsabilidad. Amadeo, su padre, ya había perdido la paciencia. «Si quieres llegar a ser mayordomo algún día», advirtió con voz dura, «tendrás que ponerte las pilas. Este valle no se mantiene con sonrisas ni con promesas vacías». Peppa, atrapada entre la ligereza de Francisco y la incomodidad de Martín, se sentía desgarrada. Quería mantener la amistad de ambos, pero comprendía que la tensión solo crecía. La cena terminó en silencio. Cada uno se retiró con sus pensamientos, con el corazón cargado y la mente agitada, consciente de que aquel valle seguía guardando secretos que podían estallar en cualquier momento. Martín, desde su cuarto, se preguntaba cuánto tiempo más podría cargar con el peso de su secreto, y con los celos que lo consumían en silencio. Valle Salvaje, un lugar donde las emociones personales eran tan explosivas como las intrigas familiares. Martín, dividido entre su sangre, su deber y su corazón, se encontraba atrapado en una encrucijada que lo hacía cada vez más vulnerable. La tarde caía lentamente sobre el valle cuando Matilde buscó a Mercedes para desahogarse. Había algo que no lograba apartar de su mente, la sospecha sobre su difunto marido, Gaspar, y la relación secreta que siempre unió a José Luis y Victoria. Cuando encontró a Mercedes, ésta estaba organizando telas en la casa pequeña. Al verla entrar con ese semblante inquieto, comprendió que traía algo grave en el corazón. «Necesito saber la verdad», comenzó Matilde, con voz temblorosa. «¿Es cierto que José Luis y Victoria llevan años viéndose a escondidas, incluso cuando Pilar estaba viva?» Mercedes, sorprendida por la franqueza de la pregunta, dejó de lado lo que hacía y suspiró profundamente. «Sí, Matilde», dijo, con voz grave, «no es un rumor. Es una relación que se prolonga desde hace décadas. El duque nunca fue fiel a Pilara. Victoria siempre estuvo allí, en las sombras, como su amante». Las palabras golpearon a Matilde con fuerza. Se llevó las manos al rostro, tratando de contener las lágrimas. Entonces Mercedes, con mirada compasiva, continuó. «Gaspar no solo era hijo de Victoria, también lo era de José Luis. Tu marido fue hijo del duque». El mundo se derrumbó bajo los pies de Matilde. Su matrimonio con Gaspar adquiría ahora un color más oscuro. «¿Cómo pude vivir tantos años ignorando algo así?», susurró, con voz quebrada. «Estuve casada con el hijo del hombre más cruel de esta tierra, y con Victoria». Mercedes se acercó para consolarla. «No te culpes. Nadie eligió ese destino. Fuiste víctima de secretos tejidos por otros para proteger sus propios intereses. Lo importante es que ahora sabes la verdad, y puedes liberarte de ese peso». Matilde, aún conmocionada, asintió lentamente. «Pero todo esto cambia las cosas», murmuró. «Significa que José Luis no solo destruyó a mis hijos y a mí con sus intrigas, sino que además me ató a él de una manera que nunca imaginé. Fui parte de su linaje, sin quererlo». Mercedes, con la serenidad que siempre la caracterizaba, añadió. «Gaspar eligió su camino. Que fuera hijo del duque no borra tus esfuerzos, ni tu dignidad. Sigues siendo la mujer que luchó por sus hijos, aunque te hayan arrebatado tanto». El descubrimiento dejó una herida difícil de cerrar. Matilde se marchó con la mirada perdida, consciente de que su vida entera estaba marcada por un secreto que la unía,
aunque lo odiara, al hombre que dominaba el valle y a Mercedes. Tras verla partir, Mercedes elevó una oración silenciosa, pidiendo que aquel peso no arrastrara a Matilde hacia la desesperación. Mientras tanto, José Luis aguardaba a Rafael en la biblioteca, rodeado de libros que utilizaba para dar apariencia de sabiduría y nobleza, pero bajo esa fachada se escondía un hombre calculador, listo para mover las piezas de un juego que nadie más podía imaginar. En realidad, los planes de José Luis eran mucho más terrenales, manipuladores. Su objetivo: arrancar a su hijo de los brazos de Adriana y asegurar que las tierras de Valle Salvaje permanecieran bajo control de los Galvebe de Aguirre. Cuando Rafael entró en la biblioteca, lo recibió con un gesto calculado, mezcla de afecto y autoridad. «Hijo», comenzó con voz grave, «quiero hablarte con sinceridad. ¿Estás dejando que esa muchacha te nuble el juicio? No olvides que perteneces a esta casa, y tu deber es luchar por lo que es de la familia». Rafael lo miró en silencio, intentando descifrar si esas palabras contenían algo de afecto verdadero, o si solo era la ambición de siempre. El duque continuó, cargando sus frases de veneno. «Adriana no vino aquí por amor. Ella solo quiere aprovecharse de nuestra situación. Su padre, Evaristo, no era el hombre honorable que ella pinta. Fue un prestamista cruel, un ladrón disfrazado de benefactor. Se quedó con tierras que no eran suyas. Humilló a tu madre, y a mí. ¿De verdad quieres entregarle tu corazón a la hija de un hombre así?» Rafael apretó los puños, sintiendo como esas palabras intentaban doblegarlo. Recordaba la dulzura de Adriana, su honestidad, el apoyo que le brindó tras la muerte de Julio, nada en ella le parecía falso. Pero la sombra de la duda se colaba, lenta, venenosa. José Luis, viendo la vacilación en su hijo, redobló el ataque. «No dejes que una mujer destruya tu honor. No te dejes convencer por promesas de amor que no valen nada frente a la herencia de los Galvebe de Aguirre. Debes luchar por estas tierras, por nuestro nombre, por tu sangre». Rafael levantó la mirada, enfrentando a su padre con rabia y dolor. «Mi sangre también es la de Julio, y usted lo destruyó con su desprecio. ¿Ahora quiere que lo siga ciegamente?» El duque intentó acercarse, pero Rafael retrocedió un paso. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. José Luis comprendió, finalmente, que su hijo ya no era el niño que podía dominar con gritos y castigos. Rafael era ahora un hombre que buscaba su propio camino. Aunque las dudas lo atormentaran, Rafael salió de la biblioteca con el corazón dividido, entre la lealtad a su familia y el amor por Adriana, entre la mentira sembrada por su padre y la verdad que intuía en el corazón de la mujer que amaba. En la casa grande, la tensión alcanzó un punto insoportable. Victoria, tras escuchar de labios de Mercedes que las tierras de Valle Salvaje pertenecían a los Salcedo de la Cruz y Millar, se encerró en sus aposentos, consumida por una furia incontenible. Caminaba de un lado a otro, mordiéndose los labios, hasta que finalmente tomó una decisión que prometía cambiarlo todo. Mercedes debía pagar por su atrevimiento, al dar voz a la verdad. La marquesa se dirigió a la casa pequeña. Sus pasos resonaban sobre la grava, marcando cada instante con una determinación escalofriante. Entre las telas de su vestido, llevaba oculto un frasco, el mismo veneno que alguna vez había servido para silenciar otras voces incómodas. La imagen de Pilara, envenenada en silencio, la acompañaba como un recuerdo que no le provocaba remordimiento, sino orgullo. Mercedes la vio entrar y comprendió de inmediato que aquella visita no traía nada bueno. «¿Qué haces aquí, Victoria?», preguntó con calma, aunque sus ojos reflejaban cautela. La marquesa cerró la puerta tras de sí, avanzando con un gesto gélido. «Vengo a terminar con tu insolencia», dijo con voz helada, «has hablado demasiado, y ahora pagarás por ello». Matilde, que se encontraba en la habitación contigua, escuchó la voz de Victoria y se apresuró a acercarse. Alcanzó a ver el destello del frasco en la mano de la marquesa, y un escalofrío le recorrió el cuerpo. «Mercedes, cuidado», gritó, irrumpiendo en la sala. Victoria se giró furiosa, escondiendo el frasco detrás de su espalda. «Fuera de aquí, Matilde. Esto no es asunto tuyo». Mercedes, lejos de retroceder, dio un paso al frente. «Si crees que voy a suplicarte por mi vida, estás equivocada», dijo con voz firme. «He enfrentado cosas peores que tu odio. La verdad ya está dicha. Rafael, Adriana y todos sabrán que las tierras nunca fueron tuyas». Victoria temblaba de rabia. Sus ojos eran brasas encendidas. Durante segundos, el silencio pesó como una losa. Luego levantó el frasco, dispuesta a cumplir su amenaza. Pero Matilde se interpuso, extendiendo los brazos. «No lo harás, Victoria.
Si tocas a Mercedes, me tendrás a mí como enemiga, y no podrás ocultarlo. La marquesa vaciló. El odio la impulsaba a actuar, pero la presencia de un testigo complicaba sus planes. Aún así, se inclinó hacia Mercedes, susurrando con veneno en la voz. Puede que no sea hoy, pero pronto terminaré contigo. Nadie desafía a Victoria Galbebe de Aguirre y vive para contarlo. Mercedes permaneció inmóvil, desafiante. Mientras Victoria salía de la casa con paso firme, Matilde corrió a abrazarla, temblando. ¿Has estado a punto de morir?, murmuró entre lágrimas. Mercedes acarició su rostro con ternura. No temas, el miedo es el arma de los cobardes. Yo no le daré ese poder. Pero ambas sabían que la amenaza de Victoria no quedaría en palabras. La tormenta apenas comenzaba, y Mercedes estaba ahora en la mira de la enemiga más peligrosa del valle. La noche cayó sobre Valle Salvaje, cargada de un silencio tenso, lleno de presagios. La noticia de que Mercedes había revelado la verdad sobre las tierras corría ya como un rumor imparable entre los criados. Aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, todos sabían que Victoria no dejaría ese desafío sin respuesta. Rafael, ajeno aún a la magnitud del peligro que corría su tía, seguía convencido de que Úrsula era la mano responsable de la muerte de Julio. Ella sabe todo, Adriana, le dijo mientras caminaban por el jardín, y estoy seguro de que lo calla porque es culpable. Pero ahora, temo por Mercedes. Adriana lo escuchaba con el rostro serio. Sabía que la amenaza de Victoria era tan real como la de Úrsula. En la casa pequeña, Mercedes se mantenía serena. Aunque consciente de estar marcada, se había atrevido a pronunciar la verdad. Las tierras de Valle Salvaje no pertenecían al duque, sino a los Salcedo de la Cruz y Millar. Ese secreto, guardado por tanto tiempo, era ahora su sentencia. Mientras rezaba en silencio, recordó las palabras que le había dado a Adriana. La justicia siempre encuentra su camino, aunque la sangre intente taparlo. Victoria, en sus aposentos, planificaba con frialdad. La imagen de Mercedes desafiándola encendía en ella un odio visceral. No habrá paz hasta que desaparezca, murmuraba, entre dientes. José Luis, aunque preocupado, no intentó detenerla. Su orgullo herido por las exigencias de Adriana lo empujaba a cerrar los ojos frente a los métodos de su hermana. Irene, por su parte, seguía guardando la carta de Amanda, incapaz de compartirla por completo. La advertencia contenida en aquella misiva la atormentaba y la mantenía alejada de Bárbara, quien insistía en verla como rival. La amistad que antes las unía se desgarraba poco a poco, y Leonardo quedaba atrapado en medio, incapaz de comprender del todo el motivo del distanciamiento. En otro rincón del valle, Martín intentaba ocultar su vínculo con Matilde, mientras lidiaba con los celos que le provocaban Peppa y Francisco. Los secretos personales y los celos juveniles se mezclaban con las grandes intrigas, tejiendo una red cada vez más densa, que atrapaba a todos. Pero la tensión del valle entero estaba puesta en Mercedes. Su valentía la había convertido en el blanco de Victoria, y su vida pendía de un hilo. Esa noche, muchos se preguntaban si la encontrarían con vida al amanecer. El silencio que reinaba no era de calma, sino de espera. Una espera en la que cada corazón sabía que el destino de Mercedes podía sellar el futuro de todos en Valle Salvaje.